Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. En el discurso de apertura de la segunda sección del Concilio Vaticano, el Papa Pablo VI reitera la misma intención evangelizadora de la Iglesia, llevar a los hombres a la santidad, que es lo que intenta nuestra querida Iglesia. Es por eso que el Concilio le habla a todas las categorías humanas, a los gobernantes: honramos vuestra autoridad y vuestra soberanía, respetamos vuestras funciones, reconocemos vuestras leyes justas, estimamos los que las hacen y a los que las aplican. Le recordamos que solo Dios es grande, solo Dios es el principio y fin, solo Dios es la fuente de vuestra autoridad y el fundamento de nuestras leyes. También le hablamos a los científicos, comunicándoles que al igual que ellos buscan la verdad, pensar que es un deber y también una responsabilidad. Le hablamos a los artistas. Este mundo en que vivimos tiene necesidad de la belleza para no caer en la desesperanza. Le hablamos a las mujeres, reconciliar a los hombres con la vida, a los jóvenes. La Iglesia está preocupada porque esa sociedad que vais a constituir respete la libertad, la dignidad, el derecho de las personas, y esas personas son vuestras. Padre Víctor, muy buenas noches y bienvenido a Redescubriendo el Concilio Vaticano II en la segunda parte. Qué gusto, Padre Francisco, compartir contigo y con todos nuestros hermanos y hermanas de este viejo Caldas que nos acoge con tanto cariño. Y no solamente el viejo Caldas, sino que nos ven en Colombia y también en la señal internacional. Tantos hermanos y hermanas que nos están viendo y compartiendo con nosotros estas enseñanzas del Concilio Vaticano II. ¿Por qué no concatenamos un poquito en un minuto, Padre Víctor, que hablamos de las dos primeras constituciones en el primer programa? Nos encontramos en primer lugar con la Lumen Gentium, que nos ha enseñado a contemplar la Iglesia como sacramento universal de salvación, todos convocados como pueblo de Dios, formando el cuerpo de Cristo, la Iglesia que peregrina por el mundo. Fue lo que dijimos en el lenguaje de San Agustín. La Iglesia que camina por el mundo en medio de las alegrías de Dios y las tristezas del mundo, y celebrando la fe como pueblo de Dios, en esa bellísima enseñanza que nos da la Sacrosanctum Concilium, para celebrar la fe, la Santa Eucaristía, la acción de gracias por el don de la salvación que estamos viviendo. ¿Cómo no hablar, Padre Víctor, de la Dei Verbum? Su intención eclesial, recuperar la Sagrada Escritura. Como decíamos, todos los documentos tienen como ese común denominador, como un recurso prioritario en todos los documentos y también en la Iglesia misma. No puede faltar de ninguna manera en la experiencia de la Iglesia la comunión en la palabra, porque esa palabra de Dios que nos llega como alimento, no solo de la inteligencia, sino también del comportamiento humano, porque se nos entregó la Biblia no para informarnos, sino para formarnos como pueblo de Dios, como comunidad cristiana, como cristianos adultos, que aprendemos a vivir la fe a la luz de la palabra. Y por eso nuestra palabra humana tiene un sentido, porque es iluminada por la palabra divina. Y por eso cuando un cristiano habla, no puede hablar simplemente de expresiones humanas aprendidas. Tiene que haber hecho la experiencia del encuentro con la palabra viva, que es nuestro Señor Jesucristo. Palabra que se nos enseña de una manera múltiple en los evangelios, en los escritos del Nuevo Testamento, pero que también se ilumina con los escritos del Viejo Testamento, porque el Nuevo actualiza el Antiguo, porque llega a su plenitud la revelación cuando se unen los dos testamentos
Y nosotros recibimos esa enseñanza inmensa, ese torrente de sabiduría que nos da la Sagrada Escritura para vivir hoy nuestra fe. Usted no es solamente un experto, sino que estamos convencidos que es un creyente de la palabra. Y ese modo bíblico de hablar de Dios definitivamente cuestiona radicalmente esas pretensiones de negarlo o reducirlo como a nuestro propio tamaño y conveniencia. Mira la gran preocupación que tenemos ahora cuando la iglesia es perseguida, que no se respetan estos derechos de la iglesia, que están sacando a la iglesia de algunos países, que no quieren saber nada de la fe de la iglesia, porque quieren imponerse ideológicamente sobre los creyentes, queriendo un Dios a su manera, con los intereses puramente humanos de esta sociedad que construye toda su existencia sobre los ídolos del poder, del tener y del placer. La Sagrada Escritura, Padre Víctor, y claramente recuerdo cuando usted nos daba las clases, es un Dios que viene a nuestra propia historia, se hace historia, pero sin disolverse en la historia, sino asumiéndola, purificándola, transformándola y sobre todo yo recuerdo que usted hablaba mucho de divinizándola. Lo que se llama en el lenguaje teológico esa divinización de la iglesia sacramento, porque revela en su condición humana la presencia misma de Dios. El rostro humano de la iglesia, el hombre, esa iglesia de Cristo que está allí presente en el mundo a través de los testigos de esa fe que somos nosotros y que no podemos de ninguna manera renunciar a lo que más amamos, que es la vida de Dios en nosotros. Cuando uno se acerca, Padre Víctor, a esa palabra escrita, empieza a conocer a Dios a partir de experiencias históricas muy libres y personales, que se transmiten a los testigos y a los profetas de generación en generación. Es maravilloso. ¿Cómo va llegando esa palabra a nosotros? ¿Y cómo ha llegado esa palabra a través de los grandes testigos de la fe, los profetas? ¿Qué es un profeta? Un hombre que experimentó a Dios en su vida y comunica esa experiencia de Dios con autoridad, porque sabe que Dios le ha revelado ese misterio de su presencia entre nosotros. Por eso el Dios que se nos anuncia es el Emmanuel, el Dios con nosotros, que llega a nosotros encarnándose en nuestra situación humana, viviendo con nosotros la misma experiencia que nosotros vivimos, para que aprendamos a vivir esa experiencia de Dios en nuestras condiciones humanas cotidianas, allí donde el Señor nos ha llamado. Usted como experto en escritura, ¿cómo se hace posible que se puedan no solamente transmitir, sino asumir esos hechos salvíficos en nuestra vida sin convertirlos como en una especie de especulación racional? Solo es posible la experiencia de la fe desde la fe, porque la manera de entender a Dios no depende de la racionalidad humana. Es el mismo Dios que se ha revelado y que nosotros acogemos en esa palabra de Dios que es la revelación, dentro de una tradición de fe que ha llegado hasta nosotros. Y por eso esos textos bíblicos que nosotros leemos tienen toda una historia a la que nosotros debemos abordar, estudiar, profundizar. El encuentro con la palabra escrita nos tiene que llevar al encuentro con la palabra viva que es Jesucristo. Por eso con profunda veneración leemos los textos en la liturgia de la iglesia. Y por eso decimos palabra de Dios, porque es Dios quien nos acaba de hablar. En latín decimos una expresión muy bella cuando proclamamos el Evangelio: Verbum Domini, palabra del Señor.
Y todos respondemos, Laus tibi Christi, alabanza a ti Jesucristo, porque sabemos que es Él quien nos acaba de hablar. ¿Y qué tiene que hacer el que predica la palabra de Dios? ¿Cómo debe predicar esa palabra? En primer lugar, nos ha enseñado la lección divina. Tenemos que ceñirnos al texto. ¿Qué dice el texto? Yo tengo que saber qué dice el texto. Y por eso tengo que estudiar esa palabra, ojalá en las lenguas originales. Que yo sepa lo que significa una expresión en hebreo o en griego. Y cómo se ha transmitido esa experiencia en una palabra latina o en nuestra lengua española de tanta riqueza. Hoy que llega a nosotros esa palabra en la celebración litúrgica y que todo mundo debería escucharla con atención. Por eso cuando proclamamos en la iglesia esa palabra, yo tengo que estar convencido como celebrante de que esa palabra llegó al hermano allá en la última banca de la iglesia. La oyó. Y yo le ayudo como predicador a entenderla, porque para eso me ordenaron, para que esa palabra llegue a su inteligencia para que la comprenda, a su corazón para que la viva, a su existencia para que se transforme, para que se convierta, para que cambie. Yo le invito, Padre Víctor, para que vamos a un pequeño receso y regresemos en la última parte con Gaudium et Spes, los gozos y las esperanzas. Ya regresamos. Permíteme orar contigo. Permíteme orar contigo. Pienso, Padre Víctor, que no hay un documento que se haya acercado al ser humano considerándolo de una manera tan antropológica en su totalidad. Ese hombre todo entero, cuerpo, alma, corazón, conciencia, inteligencia, voluntad, teniendo en cuenta que es la única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí misma. Gaudium et Spes. Las alegrías y las esperanzas de los hombres es la gran experiencia de la Gaudium et Spes. Y Pablo VI, de feliz memoria, ¿cómo supo interpretar la Lumen Gentium y la Gaudium et Spes? En su primera encíclica como Papa, Ecclesiam Suam, la iglesia del Señor que está hoy en el mundo y que Él expresa tan bellamente, porque es el primer Papa después de Juan 23, que continúa el concilio y que viene hasta nosotros. Qué bella fue esa visita de Pablo VI a Bogotá en el año 68, cuando después del concilio se inauguró el CELAN y comenzamos a reflexionar sobre la fe en América Latina. Hoy se quiere imponer un humanismo sin Dios. El mundo moderno, queriendo presentar ese modelo, presenta muchos desequilibrios. Es muy importante tener siempre presente que la criatura sin el Creador desaparece, ¿o no? No hay reloj sin criatura ni mundo sin Creador. ¿Cómo llegar a vivir esa experiencia de la fe como ser humano digno, grande, precisamente porque es hijo de Dios? Y cómo llegar a experimentar esa conciencia de ser hijo de Dios como un regalo, porque realmente es Dios quien viene hasta nosotros a convocarnos para construir la gran familia de Dios. Ese humanismo sin Dios no llega al hombre para construirlo, más bien lo daña, lo destruye, porque le quita lo más importante que el hombre tiene, que es su experiencia de ser criatura de Dios, de ser imagen y semejanza de Dios. En estas últimas décadas estamos viendo ese mundo que sufre esa metamorfosis social, cultural, que redunda también en el aspecto religioso, en la vida religiosa. Y es aquí donde de alguna manera Gaudium et Spes ilumina como la realidad que vive el hombre y sobre todo cómo confrontar esa realidad, Padre Víctor. ¿Cómo se metió
la fe de la iglesia en el mundo, a través de las esperanzas de los hombres, a través de los conflictos de los hombres, a través de los problemas humanos, que la iglesia mira con profundidad, porque no se queda simplemente en lo que acontece, sino que ve más allá, contempla más allá de las circunstancias humanas, la experiencia de un Dios que se ha metido en la historia humana. Entonces ahí están las luchas y esperanzas, los conflictos que tienen que ser iluminados para ver con claridad dónde está Dios presente. ¿Qué le quiere enseñar fundamentalmente Gaudium et Spes a este contexto humanista sin Dios? La Gaudium et Spes tiene un mensaje de esperanza, que Dios es el Señor de la historia. Él lleva los destinos de los pueblos y por eso no nos podemos nosotros olvidar de que en todos los problemas humanos Dios se hace presente. Y no es el hombre el que domina el mundo, es Dios, el sumo bien. Ese concepto que tenían los griegos del devenir y la historia como la mira la Sagrada Escritura, es ese Dios actuando no en un devenir, sino en esa historia que se realiza. En una historia salvífica que tiene un eschatón, o un lugar de llegada, un lugar de espera donde Dios nos aguarda. Y por eso la iglesia va construyendo ese mundo nuevo en medio de las alegrías de Dios y las tristezas del mundo. Se va haciendo ese mundo nuevo, ese mundo que emerge a veces de las cenizas, porque las guerras nos enseñan a mirar ese mundo de crueldad. Pero más allá de la guerra y del conflicto está Dios. En esas tristezas la comunidad cristiana se hace como solidaria del género humano y de su historia. Muy bien, Francisco. Qué maravilla. Ese siervo sufriente de Dios, que es el pueblo de Dios que peregrina en el mundo, experimentando los sufrimientos humanos, pero creyente, que le da sentido a la vida desde lo más profundo de la situación humana, lo que ahora vivimos en las guerras, en los conflictos, cómo la iglesia se hace presente, liberando a los hombres de la esclavitud del pecado, que es en el fondo lo que destruye al hombre. 5 temas que fundamentalmente presenta Gaudium et Spes y que son para el contexto de hoy: familia, cultura, vida económico-social, la vida política y la vida internacional. Padre, ahí está el contexto humano. Es todo contextualización humana, todos los elementos de la cultura, el lenguaje, el comercio, la economía, la política, las relaciones internacionales. Todo eso es un conglomerado de cosas, experiencias humanas a las que la iglesia le da sentido cuando se hace presente. Y por eso la iglesia no puede salirse del mundo, tiene que meterse en el mundo y ser una voz de esperanza para el mundo. ¿Podemos, Padre, asegurar que el Concilio Vaticano II es el hecho más decisivo de la historia de la iglesia en los últimos 2 siglos? Es lo más grande que ha podido suceder en estos 20 siglos de historia para nosotros, que hemos podido vivir esa experiencia del Vaticano II, donde ha llegado hasta nosotros la voz de Cristo en la voz de la Iglesia por el poder del Espíritu Santo, que ha convocado a la Iglesia para este concilio. Y por eso actualmente estamos viviendo el Concilio Vaticano II con una renovación profunda de la Iglesia, que nos llevará en la Iglesia a experiencias nuevas. No vamos a hablar ya de una institución muy importante para el mundo. Vamos a tener que hablar con más sencillez. ¿Es posible para un obispo, un sacerdote, un laico, un creyente, poder entender el mundo y poder entender la iglesia si no conoce a profundidad el Vaticano II? Es una necesidad vital de la fe conocer el Vaticano II para conocer de verdad cómo vivir hoy la fe de la iglesia. A mí me parece que Francisco, usted tiene ahí uno de los últimos textos de él, está con todas sus enseñanzas
invitándonos nuevamente a reactualizarnos. Vuelvo a leerte este documento precioso en el número 29, Desiderio Desideravi. La Iglesia reunida en el concilio ha querido confrontarse con la realidad de la modernidad, reafirmando su conciencia de ser sacramento de Cristo, luz de las gentes, poniéndose a la escucha atenta de la palabra de Dios y reconociendo como propios los gozos y las esperanzas de los hombres de hoy. Padre Víctor, agradecerle por acompañarnos a este segundo programa y la verdad que en lo posible cuando regrese a nuestro eje cafetero queremos tenerlo nuevamente para que hablemos de algún tema bíblico o lo que Qué usted... gusto me has dado, Francisco Gilberto, mi hermano en la fe, mi hermano en el sacerdocio, mi hermano en la esperanza, mi hermano en el amor, porque yo quise mucho a tus papás. Y aquí estamos y como hermanos. Discípulo. Y sus discípulos, los 3 hermanos Arias, sacerdotes, por quienes tanto oro, para que el Señor les dé cada día más esa vida divina que está en ustedes para comunicar a los hermanos la fe. Regálenos la bendición, Padre Víctor. Nuestro auxilio es el nombre del Que Señor. hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. ¡Feliz noche! Amén, Padre Víctor. Invitarlos para mañana por este mismo programa, por ese mismo canal, a las 7 de la mañana a la Santa Misa. Feliz noche para todos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho.